Bienvenidos a otro video, este video titulado Satanás contra Jehová. Y tengo dos preguntas y la primera es, según toda la escritura, ¿quién mató, destrozó a más personas? ¿Satanás o Jehová, Yahweh? Y la segunda pregunta es, Jesús, según Juan capítulo 8, verso 44, le dijo a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿A qué él se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo entonces a Jehová? ¿Se estaba refiriendo a Satanás? ¿O esta literatura, la vida de Jesús y la historia, nos está revelando un misterio, algo desconocido? Y espero que en este video puedas compartir contigo la respuesta a estas dos preguntas y que tengamos el entendimiento o la revelación de entonces una realidad histórica, una realidad natural y una realidad presente tanto en ti como en mí, que necesitamos entonces de entender, y cómo a través de la historia, las historias de la Biblia entonces nos han querido compartir unas verdades aún más significativas. Te dejo saber como paréntesis que tengo una página que se llama Universidad Cristo aquí en YouTube, donde tengo más de 230 videos relacionados a todos estos temas de espiritualidad, de historia y en especialmente de la vida de Jesús, de un punto de vista histórico y la realidad de Cristo. Por eso lo llamo Universidad Cristo. Así que te invito a que si te interesa este tipo de contexto, entonces en la página Universidad Cristo allá tengo muchos temas y puedes ver. Así que en este continúo, te quiero compartir algunos de los textos como Éxodo capítulo 6, verso del 2 al 4, que dice, Dios también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán. Entonces, voy a leer en Éxodo capítulo 15, verso 3, dice, el Señor es un guerrero, Yahweh es su nombre. Y un texto más, Deuteronomio capítulo 32, verso 42, dice, haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos y las cabezas de los jefes enemigos. Entonces, vemos a través de la historia y las historias de la Biblia, no sé si alguna vez te has preguntado por qué el carácter o Jehová, el Dios del pueblo de Israel, era tan diferente al carácter o Dios que vemos a través de los evangelios, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo dos realidades tan diferentes pueden ser una? ¿Cómo puede haber una esencia, una pureza, una verdad inmutable, incambiable, siendo aquí presente? Y así nos han condicionado en la historia a creer todas las historias a través de los lentes religiosos de nuestras religiones que nos los han impuesto. Pero cuando uno mira la historia y la realidad de estas historias, entonces tal vez esta literatura nos está compartiendo unas verdades más significativas. Y entonces podemos así entender el porqué estas diferencias. A través de la Biblia vemos ejemplos de muchos números o citas, y te comparto, aquí tengo unas notas, donde
Vemos citas como decir en Jueces capítulo 1 verso 4 da una cita de 10,000 destrozados. En Josué capítulo 8 verso 25 dice 12,000 que se fueron a ajuste, destrozados, masacrados, mujeres, niños, animales. Bueno, vemos en las diferentes historias, inclusive el diluvio, cuántas personas en realidad fueron destruidas según la historia del arca de Noé y el diluvio. Entonces también en segunda de Samuel capítulo 2 verso 15 da el número de 70,000. En segunda de Crónicas capítulo 13 verso 17 da el número de 500,000 personas. Entonces, cuando uno hace esta gran pregunta, ¿cuántas personas, según las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento o Tanakh, cuántas personas fueron destruidas por Yahweh, el Dios de la literatura judeo-hebrea? Y según más de 100 textos que dan números, se puede contar a más de 2,470,000 muertes, masacrados, destrozados, mujeres, hombres, niños, vírgenes, ancianos, animales. ¿Cuántas, cuando hacemos la misma pregunta sobre Satanás, según toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, cuántas personas Satanás destruyó, mató y causó todo tipo de calamidades, según toda la Biblia? Y la respuesta es 0, nada, ninguna, ni una. No hay un texto en toda la Biblia que diga una sola vez que Satanás causó tal y tal muerte. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias? Que según el Tanakh o lo que llamamos Viejo Testamento, representó para los escribas, los autores de estas historias de Génesis hasta Malaquías, que representó su Dios, su promesa de qué, de tierra, su pacto con su pueblo escogido, no con las naciones, no con los gentiles, sino con este pueblo escogido. ¿Será esto literatura exclusiva? Solamente creada por un pueblo para un pueblo y que para ellos representa, simboliza y significa algo que tal vez nosotros por ser gentiles desconocemos y somos ignorantes. Y lo único que conocemos es lo que creemos por fe, lo que nuestra religión nos enseñó de que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y porque usamos la palabra Dios y para nosotros la palabra Dios representa un solo Dios de toda la humanidad, estamos condicionados y por ende somos ignorantes de la historia. Y aquí te comparto entonces la segunda respuesta a la pregunta que Jesús hizo o a qué Jesús se refirió cuando él le dijo a los maestros de la ley religiosa, a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces veamos, según la historia, ¿qué podemos aprender? Algo que comparto, históricamente hablando, necesitamos conocer un trasfondo histórico que nos ayudará a entender la historia y clarificará la historia de la vida de Jesús y el por qué vino a los suyos con un evangelio, una buena noticia, y los suyos le dijeron, con eso no vengas. ¿Por qué? Porque vemos que desde el Viejo Testamento los suyos tenían una conciencia y unas promesas, un pacto, estaban aferrados a reinos
materiales. Y el deseo era que viniera un Mesías, un conquistador tipo Moisés, tipo Abraham, tipo Salomón o David, un rey guerrero que viniera en este caso a destrozar a los romanos, que eran sus enemigos en el contexto histórico de la vida de Jesús del primer siglo. Y Jesús no era ese Mesías que ellos esperaban, no era ese guerrero. Jesús vino a revelarles un misterio, el reino de Dios, una realidad espiritual. Y vino a darles a conocer la realidad del Padre y del Dios por el cual Jesús vivía. Jesús nunca dijo, yo soy Jehová, el Dios de ustedes, el Dios de sus antepasados. Jesús nunca dijo, yo soy el Dios o Dios de la humanidad. Entonces entendamos históricamente a qué Jesús se refirió exactamente cuando él dijo, mi Padre y yo somos uno, según Juan capítulo 10, verso 30. O como también podemos ver la inclusión de todos aquellos que forman parte, unión, comunión con esta realidad, con la verdad y el entendimiento de este misterio. Cuando dijo en Juan 17, 21, Padre, para que todos seamos uno, así como tú en mí y yo en ti. Entonces, comparto la respuesta a esta segunda pregunta. Jesús el Cristo, cuando habló de Dios y Padre a sus compatriotas, les demostró el estado interno, la conciencia presente de la vida justa. Esto representa ese espíritu de vida que actúa como la fuerza motivadora dentro del ser para expresar el mismo espíritu de justicia y la unión de tal entendimiento. Es la unión con el Padre y Dios. Por eso vemos, como mencioné, Juan 10:30. Y por eso es el ser humano que actúa en congruencia con sus palabras y sus hechos, como lo vemos en todo el contexto del capítulo 8 de Juan. Jesús tenía su Padre, su conciencia. Jesús fue el ser humano que hizo de su ser el templo de la realidad, del Espíritu eterno, de una verdad o ley entre todos ser humanos, que antecedía su pueblo y sus historias. Y hizo de eso su Dios, su conciencia. Manifestó la realidad que él contenía en sí, del Padre, de Dios, de esta esencia de vida. De una vida pura y justa. Y los fariseos y los religiosos también tenían que su padre, representando también tenían su mentalidad, su conciencia. Entonces vamos a ver esta realidad. También ellos tenían su padre, no refiriéndose a Jehová Yahweh, sino a una realidad o misterio más profundo espiritualmente hablando. Su padre, el diablo, esto ha personificado a través de la historia el estado o naturaleza humana que desde el principio ha odiado la verdad. Es esa fuerza, espíritu hacia el mal que motiva los pensamientos y emociones en ese camino amplio y ancho. Como Mateo capítulo 7, verso 13 demuestra cuando dice, ancha es la puerta que lleva y que mucha gente va por ese camino espacioso, porque está representando la realidad de la naturaleza interna y a través de la historia se está personificando esta realidad. Como el ser humano a través de sus pensamientos y sentimientos, sus emociones, ve lo que es la mente y el corazón. Esa combinación está el lado
puro, el lado justo, el lado ético, el lado moral, el lado que representa a Dios, sus cualidades, su reino, ¿ves? El lado que representa este espíritu de vida. Todo aquello que motiva, ¿ves? El espíritu, esta fuerza que causa, que impulsa, que es el efecto, que es la inspiración hacia toda acción, ¿ves? Hacia toda acción en la misma esencia, justa, recta, buena, amable, compasiva, misericordiosa, amorosa, servicial. ¿Ves? Y todo eso representa el reino de Dios, donde en la conciencia del ser humano que demuestra ese espíritu de vida eterna, de la rectitud, la justicia, el bien y la perfección. Y está lo contrario, la mentalidad, el ser humano egocéntrico, el ser humano bajo, el ser humano que es animal en el sentido de que sus pasiones es lo que lo predomina. Es gobernado por sus impulsos, es gobernado por esa mente egocéntrica y sus sentimientos y emociones hacia lo gratificante, hacia lo inmediato, hacia lo impuro, hacia lo injusto, hacia lo hipócrita. Y por eso vemos que Jesús en Juan 8:44 estaba personificando como a través de la historia. Cuando conocemos las historias que antecedieron la historia y las historias del Viejo Testamento, conocemos el espíritu de vida, conocemos símbolos y cómo en historias personificaron el mal. El mal sale dentro del ser humano, así como lo justo y lo puro también es. Y en la historia, por eso tenemos Dios, por eso tenemos ángeles, por eso tenemos satanáses, diablos y demonios. A través de la historia están personificando realidades internas que necesitamos entender. Y por eso Jesús, cuando le dijo su Padre, estaba hablando de esa conciencia que los predominaba a ellos, y es la realidad humana, y esa realidad nos puede demostrar que a través de la historia no son dioses ni son satanáses los que causan el mal o el bien en la historia, sino la conciencia que predomina dentro del ser humano. Y esto nos revela la verdad de la historia. Nos vemos en el próximo video y espero verte en Universidad Cristo.